¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el tema de esta tarde. Soy el doctor Víctor Camarillo Nava, soy coordinador auxiliar médico de investigación en salud y trabajo en la Delegación Norte. A sus órdenes, cualquier ayuda o asesoría que requieran, pueden tocar la puerta, con todo gusto los atendemos. El tema de hoy es instrumentos de medición. Vamos a ver las características básicas que debe de tener un instrumento de medición o, en su defecto, una hoja de recolección de datos. El objetivo de esta clase entonces es conocer los tipos y características mínimas básicas que debe de poseer un instrumento de medición en un protocolo de investigación para un uso adecuado de la temática objeto de esta investigación que estamos proponiendo. Tenemos diferentes tipos de instrumentos de medición y de acuerdo al tipo de instrumento se enfocan a un tipo de investigación. Tenemos instrumentos para una investigación cuantitativa y una investigación cualitativa. Recordemos que ahorita en la residencia podemos hacer una investigación cual o cuantitativa o incluso mixta. Cualquiera de los dos enfoques podemos utilizar. Hacemos más la investigación cuantitativa. Eso es lo que engloba la mayor parte del programa educativo, pero también se puede hacer otro tipo de investigación como la cual o incluso la mixta. En opinión muy personal, a mí me gusta más la cuantitativa y creo que es un poco más sencilla que la quali. Pero bueno, tendrán ahí sus profesores que tendrán sus opiniones y les enseñarán a hacer uno u otro tipo de investigación de acuerdo a lo que ustedes quieran desarrollar en su tesis. Tenemos la entrevista estructurada. La entrevista estructurada es una serie de preguntas que ya están elaboradas previamente, que nos llevan hacia un objetivo. El cuestionario autodiligenciado es ese cuestionario que te dan para que tú mismo lo contestes. Viene una serie de preguntas del, no sé, del 1 al 20 y vienen opciones de respuesta. Solamente tú puedes contestar esas respuestas y no te sales de ahí. Hay observaciones sistemáticas que tú llegas y observas a tu paciente o a tu sujeto de estudio y vas palomeando si presenta o no presenta. Hay escalas de actitud o de opinión, por ejemplo, una escala tipo Likert, que tú puedes contestar ahí sí, algunas veces, siempre, casi siempre, nunca, etcétera. Y otro tipo que son estadísticas de fuentes secundarias de datos. También hay otras técnicas o instrumentos para investigaciones cualitativas. Tenemos la entrevista no estructurada. Esa es cuando tú estás hablando de un tema y no tienes una serie de preguntas ya estructuradas. Van saliendo durante la entrevista. Es una entrevista dirigida. También existe la entrevista en profundidad, discusiones en grupos focales. Eso es que tú te entrevistas con un grupo de sujetos y sale un tema. O bueno, tú estás tratando un tema y tú más o menos vas tratando de dirigir ese tema sin pasarte de ese tema, sin salirte hacia otros subtemas. Existe también la observación simple que se puede utilizar para este tipo de investigaciones, no regulada hacia el participante. Historias de vida, como la historia clínica, que es una historia de vida de alguna forma, o los diarios, los análisis de contenidos y los métodos etnográficos, etcétera. Todo esto es lo que podemos encontrar. Existen diferentes tipos o controles de calidad de los datos que muchos protocolos de investigación no lo incluyen. El control de calidad es un requisito importante en el protocolo de investigación y lo vemos muy poco. Pero sí los tienen, solamente que no los sabemos identificar y no los señalamos adecuadamente en el protocolo de investigación. Uno de esos requisitos en un instrumento de medición son los criterios y los procedimientos de validación o de validez para los datos quali o cuantitativos. Tenemos dos por lo menos que son los procesos de calidad en un instrumento de medición. Es la confiabilidad y la validez. Se dice confiabilidad, se escribe confiabilidad. Estamos hablando de un tipo de certeza en los resultados que vamos a arrojar con este instrumento. Se dice confiabilidad, en algunos otros referencias lo refieren como fiabilidad. No, aquí en México se llama confiabilidad. En revistas o en reportes chilenos, españoles o argentinos le pueden poner fiabilidad, pero aquí en México se llama confiabilidad. Si algún día ven por ahí que dice fiabilidad, seguramente es una revista chilena, española, argentina, o está mal escrito. Aquí en México no decimos fiabilidad. Bueno, entonces, ¿qué es la confiabilidad? Vamos a ver estos dos conceptos. La confiabilidad es la capacidad del instrumento para arrojar datos o mediciones que corresponden a la realidad o lo más apegado a la realidad que se pretende conocer. Es decir, la exactitud en la medición, así como la consistencia o estabilidad en la medición en diferentes momentos. Es decir, que si tú mires en este momento y en este momento tienes un resultado y lo mires una semana después o 2 semanas después, debes de obtener
el mismo resultado o resultados muy similares dentro de un mismo estándar. Por ejemplo, si se te ocurre medir la cantidad de o el nivel de depresión en un sujeto y en este momento encuentras un resultado de depresión moderada, en una semana o en 15 días deberías de encontrar el mismo nivel de depresión si es que no recibió tratamiento y atención. Eso está hablando de una consistencia en los resultados de lo que tú estás midiendo ahorita. Estás encontrando depresión moderada. En 15 días o en una semana vas a encontrar el mismo resultado de depresión moderada. No puede un instrumento decirnos en este momento que tienes depresión mínima y en una semana tienes depresión extrema. No, eso no es consistente, eso no es confiable. Entonces, la estabilidad se relaciona con el grado en que un instrumento permite los mismos resultados en aplicaciones repetidas, por lo menos 2 mediciones. No van a hacer ustedes 2 mediciones con su instrumento. Si su instrumento ya está validado, significa que ya lo puedes utilizar para hacer una sola medición, que es lo que muchas veces hacemos en la residencia. Solamente medimos una vez, en una sola ocasión, y ya con eso obtenemos resultados. Sí, porque tu instrumento es lo suficientemente fuerte, es confiable para creer en esos resultados. Si tú encuentras una frecuencia de X patología con este instrumento, entonces tus resultados son muy confiables. ¿Sale? Entonces, la confiabilidad se expresa en un coeficiente. Un coeficiente es el resultado numérico entre la división entre un numerador y un denominador. Nos va a dar una fracción. Generalmente esa fracción va del 0 al 1. Entre más se acerca el 1 significa que es más confiable. Por ejemplo, 0.5 está a la mitad del camino entre el 0 y el 1. Significa que su confiabilidad es moderada. Si tenemos una confiabilidad de 0.7 o 0.70, es una confiabilidad buena o adecuada. Y si tenemos más cerca del 1, por ejemplo, 0.90, 0.95, su confiabilidad es mayor, es altamente confiable ese instrumento. Hay algunos autores que mencionan que después del 90 ya no es un estudio tan confiable, ya es un estudio obvio, ya es muy obvio el resultado. Entonces, yo tendría un poco de cuidado con esos instrumentos que nos dicen, tiene un 0.98 de confiabilidad. No, algunos autores creen que es bastante obvio el instrumento para que tenga sus niveles de confiabilidad. Pero bueno, tienen que buscar ese nivel de validez y reportarlo en su protocolo de investigación. Se mide de varias formas. Uno es con instrumentos o evaluaciones estadísticas. Uno es el alfa de Cronbach, o Goodman, 2 mitades, Q de Richardson, coeficiente beta, teta, epsilon. Hay diferentes pruebas estadísticas para medir. El que más utilizamos es el alfa de Cronbach y es muy sencillo calcularlo con un programa estadístico. Existe también el test-retest, coeficiente de capa ponderada. Tenemos infinidad de pruebas estadísticas para medir la confiabilidad, pero ya está medida la confiabilidad en la gran mayoría de los instrumentos. Y repetimos, entre más cerca esté del 1, mayor va a ser su confiabilidad, pero siempre se expresa en un coeficiente que va del 0 hasta el 1. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. Este es un extracto de una publicación. Y aquí nos dice por ahí, consistencia interna. La fórmula 20 de Q de Richardson, estimada a través del coeficiente alfa de Cronbach, fue de 0.90. Está muy cerca del 1, entonces su confiabilidad es muy alta. Y aquí ponen otras pruebas estadísticas acerca de este estudio. Es un ejemplo nada más el que estamos aquí realizando, pero quiere decir que este instrumento ya fue validado y aquí nos están reportando este coeficiente de Cronbach, de alfa de Cronbach. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo, este se llama fiabilidad. Vean lo que les decía hace rato, dice aquí Universidad Complutense de Madrid. Las publicaciones españolas le hablan de fiabilidad, nosotros no, aquí en México le llamamos confiabilidad. Por favor, póngale así, confiabilidad en sus protocolos. Fiabilidad, validez y datos normativos del inventario para la depresión de Beck. Ese es un instrumento muy utilizado, la escala de depresión de Beck. Y aquí lo dice, esta es la introducción de este artículo, dice, las cifras de fiabilidad del inventario de depresión de Beck fueron altas, tanto en términos de consistencia interna, y ponen aquí coeficiente alfa de Cronbach igual a 0.83. Este es un nivel de confianza muy, muy alto, es bastante aceptable. Este es un instrumento ya que tiene bastante tiempo en uso y su consistencia interna, es decir, los resultados que me arrojan en este momento, los resultados que me van a arrojar en una medición posterior van a ser muy parecidos. Entonces, sigue siendo muy consistente, una alta confiabilidad. Y vean, su alfa de Cronbach es de 0.83. La mayoría de los instrumentos ya está reportado. Lo que tienen que hacer solamente es buscar ahí el instrumento que ustedes piensan utilizar y poner validez.
o validación o confiabilidad del instrumento de escala de presión de Beck. Y les prometo que van a encontrar muchos artículos que hablan de la confiabilidad de ese instrumento. Es otro ejemplo de estudio psicométrico de las escalas de depresión, ansiedad y funcionalidad familiar en estudiantes de la Universidad Industrial de Santander. Esto es en Colombia. Y aquí abajo dice, vean cómo en Colombia sí le ponen confiabilidad. De ese instrumento X tiene una confiabilidad de 0.85 o de 0.84 y 0.87 respectivamente. Aquí, perdón, son tres instrumentos o escalas, una de presión, la otra de ansiedad y la de funcionalidad familiar, y las están reportando aquí en el resumen. Confiabilidad de tanto, este tiene tanta confiabilidad y este último tiene tanta confiabilidad para las escalas de ansiedad, depresión y Apgar. Aquí utilizaron el Apgar familiar. Y se reporta. Entonces, ustedes lo que deben de hacer es poner un apartado, aquí ahorita vamos a mostrarles dónde va ese apartado, describir ese instrumento, de qué se trata el instrumento, quién lo inventó, en qué consiste, etcétera. Tenemos por acá, seguimos con la validez, la propiedad o capacidad de un test u otro instrumento de medición para medir de manera adecuada aquello para lo que se ha generado dicho instrumento, es decir, que mida lo que pretende medir. Tenemos diferentes tipos de validez, por lo menos hay la APA, que es la Asociación Norteamericana de Psicología, habla de 10 tipos de validez, incluso por ahí he visto algunos artículos que hablan hasta de 12 tipos de validez. No es necesario que un instrumento tenga todos estos tipos de validez. De hecho, se publican algunos artículos que simplemente tienen un tipo de validez, uno de todos estos 10 ejemplos, y ya dicen que está validado. No necesariamente deben de tener las 10, no necesariamente debe tener 3, o con una sola es suficiente. Puede ser dependiendo de la calidad en la que fue validado ese instrumento. Por lo menos nosotros necesitamos un instrumento que tenga esos 3 tipos que están aquí en azul. La validez de constructo, de contenido y de criterio, que les voy a explicar rápidamente. No es el objetivo que sean unos expertos en validez, pero que tengamos un poquito de qué trata ese tipo de validez, cada una de estas. La validez de constructo, tenemos dos tipos, la lógica y la empírica, que a lo mejor no tiene tanto caso que sepamos, pero sí de identificar qué es una y qué es la otra. La validez de tipo empírica es la teoría en la que está sustentado el instrumento. Por ejemplo, si nosotros estamos pretendiendo hacer un estudio de investigación educativa y nosotros nos estamos basando en la teoría del constructivismo, o no sé, o la teoría basada en las competencias, y en esa teoría está fundamentado mi instrumento que voy a utilizar para hacer las mediciones, con eso es suficiente y lo debe de reportar el que está inventando, el que está elaborando ese instrumento. ¿Saben qué? Yo hice ese instrumento y me estoy basando en esta teoría. No sé, teoría del empirismo, teoría del constructivismo, teoría de las competencias, y es simplemente con estar basado en una de esas teorías, ya se puede decir que ya está validado porque me estoy enfocando en una teoría empírica. Empírico significa que no tiene un rigor metodológico, que no se ha demostrado por medios muy específicos o exactos que sea lo más seguro o lo más certero, sino que a lo largo de la historia nos ha funcionado con un cierto nivel de certeza y lo seguimos utilizando. Eso se refiere a empírico. Otro tipo de validez de constructo lógica es con métodos estadísticos. Uno de ellos es el análisis factorial exploratorio. Y dentro de ese análisis factorial exploratorio también tenemos un confirmatorio. Está una prueba que se llama, una prueba estadística que es la prueba de componentes principales. Para ello se basa primeramente una esfericidad de Bartlett que te da un resultado estadístico y te dice, sí, puedes continuar con el análisis de constructo o análisis factorial exploratorio o no, hasta aquí llegas. Y ya después obtienes un índice de Kaiser-Meyer-Olkin. Todas estas pruebas que tienen ahí nombres medio difíciles nos arrojan un valor, un coeficiente, que también se divide de 0 a 1 y entre más se acerca el 1 significa que es altamente útil o válido. Si nosotros tenemos alguno de estos tipos de validez de constructo reportada en el instrumento, ya sea lógica o empírica, adelante, ya está validado ese instrumento y lo podemos utilizar. Pero este es uno de 10 tipos de validez. Tenemos otro tipo que es la validez de contenido. Es decir, también se divide en lógica y empírica. La lógica se basa en pruebas estadísticas como el coeficiente kappa. ¿A qué se refiere este coeficiente kappa? Evalúa los resultados del instrumento en una medición y los vuelva a evaluar en una segunda aplicación. Entonces, él va a estar evaluando que los resultados que tengas a un inicio
sean consistentes o muy similares con tu evaluación secundaria. Y se saca un coeficiente, como vimos hace rato, es una división entre un numerador y un denominador, y nos va a dar un valor. Entre más se acerque ese coeficiente al 1, significa que es más alta. Es igual que en el caso de la confiabilidad, este tipo de validez también utiliza pruebas estadísticas. Hay otro tipo, otra prueba estadística que es la R de Pearson. La R de Pearson es una prueba de asociación. Esta prueba nos dice, sí, el resultado de este instrumento se asocia con este otro resultado. Y también está la Rode-Spearman. Este tipo de pruebas estadísticas, Pearson o Spearman, se utilizan para diferentes tipos de variables, que eso lo van a ver por allá o ya lo vieron con sus demás ponentes. Tenemos otro tipo de validez de contenido que es el empírico. El método Delphi, a lo mejor lo han escuchado, esto también se basa en pruebas estadísticas. Le doy a un grupo de expertos mi instrumento, ellos me lo evalúan y me dan una calificación y yo saco un promedio de esas calificaciones grupales, y si mi promedio se acerca mucho al 1, quiere decir que es altamente válido. Si mi promedio es bajo, por ejemplo, mi promedio es de 0.3, no están tan de acuerdo los expertos. Tengo que hacer las modificaciones que me están sugiriendo los expertos para volver a hacer esas pruebas estadísticas y evaluar nuevamente ese coeficiente. Si mi coeficiente en una segunda medición es como de 0.6, todavía no está alto. Entonces tengo que atender por segunda vez las recomendaciones de los expertos, que los expertos me van a decir, cámbiala aquí, corrígela a tu instrumento, cambia la redacción del instrumento, cambia la redacción de esta pregunta no se entiende, esta palabra no es la más adecuada. Yo atiendo esas recomendaciones, lo cambio y se los vuelvo a enviar por tercera vez. Ellos vuelven a evaluar mi instrumento, me dan una calificación, yo saco un promedio de esas calificaciones y saco mi coeficiente. Y si al final tengo un valor de 0.8, 0.90, ya me estoy acercando muchísimo más. Es decir, no siempre voy a obtener una validez alta, mayor de 0.90. Decíamos hace rato que entre más cerca esté del 1, después del 90 es muy obvio. Pero bueno, esa es una forma, también el método de DeFi es uno de los métodos muy utilizados. Y otro es el método de expertos. Ese método de expertos, ¿en qué consiste? Nada más se los envío a los expertos y los expertos me dicen si sí, si está bien mi instrumento o si atiendo correcciones, si le cambio, modifico y ya, me dedico yo a modificar. No hago ninguna prueba de estadística, simplemente les pregunto, ellos me responden y atiendo sus recomendaciones. Y ya, es un poquito más sencillo, es más empírico que los otros tipos de validez. Y tenemos otro más, que es la validez de criterio. Validez de criterio es comparar los resultados de tu instrumento contra otro instrumento que está evaluando algo muy parecido o algo muy similar. Imaginemos el caso de la funcionalidad familiar. Imaginemos que yo creo comparar, no sé, el FFSIL, que nos habla de funcionalidad familiar, contra el ADGAR familiar. Ok, ahí por ahí los expertos me dirán que no miden lo mismo. Ok, pero es el instrumento que más se acerca. FFSIL para evaluar la funcionalidad familiar es un instrumento que tiene, no recuerdo si 12 o 13 preguntas, y el ADGAR familiar. Esta parte, no recuerdo si tiene 8 o 9 preguntas o 10, pero más o menos son las mismas dimensiones, que comunicación, que asertividad, empatía, no sé, ya no recuerdo toda esa parte, pero son dos instrumentos separados que me están evaluando la funcionalidad familiar. Si un instrumento, el FFSIL, en una evaluación, en una familia, me dice que su nivel de funcionalidad, o bueno, que su nivel es de moderada, disfunción moderada, el ADGAR familiar tendría que decirme también que la disfunción es moderada, y entonces es una validez de criterio. Lo que me dice uno, me lo dice el otro. El criterio que está manejando un instrumento también me lo da el otro. Entonces, esa es otra forma de validez en la cual estamos comparando los resultados de dos instrumentos que están evaluando constructos muy similares. Pero bueno, en términos generales, estos son los tres tipos de validez que por lo menos debe de contener su instrumento que van a elegir para hacer su investigación. Esos tres tipos. Aquí tenemos otro ejemplo de otro artículo. Validez y confiabilidad del cuestionario de funcionalidad familiar, APGAR familiar. El APGAR familiar, que muchas veces por ahí ya nos dicen que ya no es el más adecuado, etcétera. Bueno, ese siempre demostró una alta confiabilidad. Y aquí tenemos, el objetivo de este cuestionario es analizar la validez y la confiabilidad del cuestionario de funcionalidad familiar, APGAR familiar. Ese es el objetivo. Y les aseguro que este es uno de muchos que han evaluado la confiabilidad del instrumento APGAR familiar. No vamos a discutir en este caso si es bueno o no es malo, si es el más adecuado para evaluar la funcionalidad familiar. Simplemente estamos hablando de validez. Ya está validado,
Hay muchos artículos que nos dicen cuál es el coeficiente de confiabilidad y el tipo de validez. Recordemos que entonces la confiabilidad es una cosa, se evalúa con alfa de Cronbach y la validez son hasta 10 tipos de validez. Nosotros por lo menos solicitamos que tengan 3 tipos de validez, que es la validez de constructo, de contenido y de criterio. Bueno, entonces aquí en este otro ejemplo, se llama validez y confiabilidad de la versión al español de la escala multidimensional de la UNES, Bocatu, para evaluar el dolor postoperatorio en los gatos. Sí, en los gatos. Es decir, este tipo de evaluación de los instrumentos no solamente se hacen en la medicina, por supuesto, esto nace de las ciencias sociales y se ajusta a muchas otras ciencias. En este caso, para la evaluación de instrumentos de operación en los animalitos, en los gatos. Y este es un ejemplo que les traigo porque para demostrar que se puede utilizar en varias ciencias. Por ejemplo, pensamos en un niño, no sé, un lactante, no podemos medir el dolor, él nos dice cuál es su nivel de dolor. También con los animales no podemos medir eso, pero se trata de validar esta escala del dolor de los animales que fueron posteriormente, bueno, que son recientemente operados. La postura. Y aquí tenemos una serie de varios ítems que nos dan un puntaje. 0, 1, 2 o 3. Por ejemplo, el gato adopta una postura considerada como normal para la especie y parece relajado y le damos un puntaje de 0. O hasta acá, el último, el gato cambia frecuentemente de posición intentando encontrar una postura cómoda. No, le damos un puntaje de 3. Entonces tenemos aquí un ítem con diferentes opciones de respuesta. Tenemos otro ítem que es la comodidad y otro que es la actividad. Entonces se encargan de aplicar este instrumento y nos reportan sus resultados. Aquí dice, el alfa de Cronbach de este instrumento que evalúa la calidad o la intensidad del dolor en los gatos posoperados, tiene una consistencia interna del 95%. Y vean, dice aquí la validez de contenido y la validez de constructo. Se utilizó una prueba estadística que fue la prueba de los rangos, signo de rangos de Wilcoxon. Y está por acá descrita la confiabilidad intra e interobservadores, bla, 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 el coeficiente de correlación intraclase, todas estas, utilizaron demasiadas pruebas estadísticas, la concordancia entre los evaluadores, el coeficiente de confiabilidad de capa. No solamente se quedaron con uno, se fueron muchísimo más allá y es un instrumento que está bien sustentado con todas estas pruebas estadísticas. Tenemos aquí el resultado que va de punto 81 hasta 1, que significa muy buena. Bueno, ese es el score que están utilizando. De punto 6 a punto 8 significa que es muy bueno el instrumento, de punto 4 a punto 6 que tiene una confiabilidad moderada y punto 21 hasta punto 4 que es razonable. Hay algunos autores que nos dicen que siendo mayor de punto 7 es adecuada o es buena la confiabilidad. Menor de punto 70 dicen que la confiabilidad es mediocre. Y así lo dice el instrumento, ¿eh? Entonces aquí en ese instrumento que evalúa la calidad del dolor en los gatos posoperados, el alfa de Cronbach, después de pasar por toda esta serie de evaluaciones, tiene un valor de punto 92, punto 94 y punto 85. ¿Por qué tiene 3? Porque o bueno, muchos instrumentos no solamente nos evalúan un constructo, es decir, estamos evaluando una variable, pero dentro de esa variable tenemos muchas subvariables o muchas dimensiones. En los instrumentos les llamamos dimensiones. Y es aquí como lo están evaluando. Por ejemplo, en el caso de ABGA, tenemos la dimensión de comunicación, la dimensión de cariño y afecto, etcétera. Y entonces nosotros evaluamos la confiabilidad de cada una de esas dimensiones. En este caso, una dimensión de este instrumento tuvo un coeficiente de 92. Otra dimensión, a lo mejor la de postura, fuera de punto 94 y otra dimensión fue de punto 85. Esto significa que si nosotros tenemos un instrumento con diferentes dimensiones, por ejemplo, el caso de la funcionalidad familiar que tenemos diferentes dimensiones en un solo instrumento, se deben de reportar cada una de esas dimensiones. Sí, se reporta el alfa de cromas del documento o del instrumento de forma global, pero también se reportan en forma aislada cada una de sus dimensiones. En general, estos son los ejemplos que debe de tener un instrumento de medición adecuado. Debe tener confiabilidad y debe estar validado. ¿Qué significa validado? Que por lo menos tenga estos 3 tipos de validez. De criterio, de constructo y de contenido. Y ya, todos los demás ejemplos que presentamos los vamos a buscar en la bibliografía. Es decir, ustedes no van a validar un instrumento, ya están validados. Si se encuentran un instrumento que no está validado,
pasen la hoja, no es el instrumento adecuado, se los van a regresar de el Comité de Educación y de Investigación. Pero bueno, todos los protocolos necesitan tener un instrumento válido y confiable. Todos los instrumentos deben tener sí, instrumentos de medición, todos los protocolos. No, no todos, si no es el objetivo de tu investigación. A lo mejor tu objetivo no es llegar a a un diagnóstico o tener una prueba que nos dé un presente o ausente. Simplemente tu objetivo a lo mejor es demostrar la prevalencia de X enfermedad o si existe o no existe tal causa. No necesariamente todos los protocolos necesitan un instrumento de medición. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ese se llama patrones de conducta alimentaria adictiva y su gravedad medidos por escalas IFAS en pacientes con y sin obesidad en la UMFX. Por supuesto, desde el título lo dice, escala de IFAS. Sí, por supuesto que van a necesitar un instrumento. Y ya la opción aquí en el instrumento es IFAS. Y de lo que se trata es que nos ponga ahí en el protocolo de investigación cuál es el nivel de confiabilidad y cuáles son los tipos de validez que tiene este instrumento. De este lado tenemos el ejemplo del instrumento. Dice, instrumento IFAS, totalmente confidencial. Este otro dice patrones de conducta alimentaria y adictiva, es el mismo, y tenemos aquí, ellos inician con una hoja de recolección de datos, que no es lo mismo, le ponen aquí cuestionario, pero bueno, en este momento nos están preguntando cuál es su sexo, obviamente del encuestado, cuál es la edad, cuál es la escolaridad. Estos son datos sociodemográficos que nosotros elaboramos, le llamamos hojas de recolección de datos, o bueno, le pusieron aquí cuestionario, pero no, no es un instrumento. El instrumento viene más adelante. Y ahí sí, aquí está el ejemplo del cuestionario IFAS. Déjenme ver aquí. ¿No? Y dice aquí, marque con una X. Eso es muy importante. Ya que ustedes encuentran un instrumento, no se lo van a entregar así al participante, así, pero tienen que adecuarlo. Es decir, deben de poner el título de su protocolo de investigación, deben de presentarse. Buenas tardes, soy fulano de tal, estamos haciendo un trabajo de investigación, ¿le gustaría participar? Bueno, eso va en la carta de autorización del paciente, pero aquí deben de poner las instrucciones. A continuación, lee claramente y marca con una X, una paloma, tacha, encierran un círculo, etcétera, la respuesta que más se adecua a tus necesidades o que más se parezca a lo que tú haces diariamente, etcétera. Deben de poner las indicaciones. Y aquí está el instrumento. Este recuadro es precisamente el instrumento de medición y ustedes lo adecuan, ponen al inicio el título y las instrucciones a realizar. Y aquí están sus resultados. Por ejemplo, no son resultados, creo que es parte de la definición del instrumento. En México se validó el instrumento IFAS y nos dicen ahí todo lo que utilizaban para validarlo. Utilizaron un método de extracción de métodos de componentes principales, utilizaron alfa de Cronbach para los 22 reactivos y su resultado final fue de 0.79, muy cerca del 80. Entonces es un instrumento altamente confiable, se puede utilizar. Significa que es un buen instrumento. Ya seguramente este investigador revisó algunos otros instrumentos que evaluaban lo mismo y este fue el mejor. Este a lo mejor fue el que decidió el investigador porque se entiende para la población hacia la que va dirigida. Es el más alto en cuanto a su índice de confiabilidad. No sé, debió haber encontrado el investigador las características más adecuadas para su población. Eso también es algo que se debe tomar en cuenta. Bueno, ese es otro ejemplo. Dice, frecuencia de factores de riesgo de lumbalgia en médicos de la UMFX. Frecuencia de factores de riesgo. No, este protocolo no necesita un instrumento de medición. Ese solamente requiere una hoja de recolección de datos. Ellos preguntan cuál es tu sexo, cuál es tu edad, cuál es tu estado civil. Con frecuencia usted realiza estos ejercicios, usted jala, empuja, carga peso, etcétera. Tal vez te preguntan acerca de tu posición, no sé, algo que están demostrado que esos factores se asocian con una frecuencia elevada en la descripción o en la presentación de lumbalgia. No es un instrumento, simplemente es una hoja de recolección de datos en lo que, en base a la literatura que yo ya revisé, entonces me encargo de hacer esas preguntas dirigidas y solamente voy a sacar la frecuencia de la lumbalgia o la frecuencia de los factores de riesgo que me están aumentando la posibilidad de desarrollar esa enfermedad. Pero bueno, entonces, no. En resumen, todos los protocolos requieren de un instrumento de medición. No, no todos, depende del objetivo de tu investigación. ¿Sí?
Ok. Ok, continuamos entonces. Hasta aquí, se supone que tenemos que hacer una pausa para hacer preguntas. Háganlas en el chat. Cualquier cosa, estaré yo al pendiente y también conectado en el chat para resolver las dudas. O incluso si tengo la opción, me conecto y ya entro a la sesión y contesto las preguntas que sean necesarias. Pasamos a este siguiente método, ya tenemos 30 minutos. Estadística descriptiva e inferencial. Este es un tema muy largo, pero de lo que se trata aquí es de dar una descripción rápida, breve, concisa de qué es la estadística descriptiva e inferencial, para que la podamos aplicar en nuestros protocolos de investigación. Algo muy sencillo, la estadística descriptiva es decir, cuáles son las características de nuestra población estudiada y ya, punto, hasta ahí. La estadística inferencial es relacionar variables. Por ejemplo, ya hablé hace rato del ejemplo de la funcionalidad familiar. Ok, lo retomo. La funcionalidad familiar la voy a relacionar con las características que están en relación a esa familia. Por ejemplo, el lugar en el que viven, el nivel educativo, el nivel económico, el trabajo de un papá o el tipo de familia que están integrando a ese núcleo, etcétera. Es relacionar dos o más variables y hay pruebas estadísticas para demostrar si existen asociación, correlación, relación, etcétera. Pero bueno, dentro de la estadística pueden considerarse dos grandes ramas, la estadística descriptiva y la inferencial o analítica. Son sinónimos, en estadística son sinónimos y los podemos utilizar ambos de forma indistinta. Pero bueno, la estadística descriptiva, ¿qué es? Trata del recuento, la ordenación y la clasificación de los datos obtenidos por observaciones. Simplemente voy a reportar lo que yo observé en mi conjunto de datos. Ya hice mis encuestas, ya tengo mi base de datos, entonces a partir de ahorita voy a hablar de datos, ¿eh? No estamos denostando a las poblaciones ni a los participantes, pero ya estamos en la parte estadística, entonces hablamos de datos. Se construyen tablas y se presentan gráficos que permiten simplificar la complejidad de los datos que intervienen en la distribución. Muchas veces los protocolos de investigación en sus resultados presentan tablas, 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 tablas. Es muy cansado y a veces es fastidioso ver tantas tablas. Si ustedes tienen la oportunidad de decir toda la información que tiene una tabla, presentar en una gráfica es mucho mejor. Pero hay ciertas características que vamos a ver en otras charlas, no es el objetivo de esta charla, pero si ustedes tienen un promedio por ahí de 12 datos o 12 variables, los puede presentar muy bien en una gráfica. Gráfica de dispersión o gráfica de barras, histograma de frecuencias, etcétera. Si sus datos o sus variables son muchísimas, por ejemplo, no sé, tienen un resultado como de 20 variables, van a tener unas gráficas con muchos palitos que no se van a entender. En esos casos es mejor utilizar tablas. Bueno, entonces, asimismo se calculan parámetros estadísticos que caracterizan a la distribución. El tipo de distribución, tenemos dos tipos de distribución. La distribución normal, que el conjunto de datos agrupados nos dibujan una forma de una curva de una gráfica de dispersión que nos hacen una campana de Gauss. Cuando encontramos los datos agrupados nos forman una campana de Gauss, se habla de que tiene una distribución normal. Cuando no nos hacen una campana de Gauss se llama distribución libre. No se hace uso del cálculo de probabilidades en la estadística descriptiva, no, nada. Únicamente se limita a realizar las deducciones directamente a partir de los datos. Es decir, yo encontré una frecuencia de el 40% de control glucémico y ya, en los pacientes diabéticos y ya. No digo, bueno, este control glucémico se debe al control en los medicamentos, a la relación médico-paciente, a que el paciente acude frecuentemente a sus citas. No, simplemente encontré la frecuencia. Ahí está, un 40% de control glucémico en esta población. Y ya, eso es estadística descriptiva. ¿Cómo se reporta la estadística descriptiva? Generalmente la reportamos de acuerdo al tipo de variables que ya vieron, espero que ya hayan visto variables. Si son variables cualitativas, siempre las reportamos con frecuencias y porcentajes. Si son variables numéricas o cuantitativas, tenemos muchas otras formas de reportarlos. Midas de resumen, tendencia central, media, mediana y moda, o dispersión, dependiendo del tipo de dispersión de los datos. Si tiene una distribución o dispersión normal, reportamos desviación estándar.
Si su dispersión o tipo de distribución de los datos es libre, contrario a la normalidad, entonces reportamos cuartiles, deciles, percentiles, quintiles, etcétera. Cualquier otra medida de dispersión que no sea la desviación estándar. Bueno, entonces, la estadística inferencial o analítica. Esta va a plantear o resolver el problema de establecer previsiones y conclusiones generales sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra. Los modelos estadísticos actúan de puente entre lo observado, es decir, entre la muestra y lo desconocido en la población. Es decir, yo puedo, a través de los resultados que obtenga en mi muestra, puedo inferir que esos mismos resultados se encuentran en la población de la cual procede la muestra. Nosotros, por ejemplo, en el protocolo de investigación tenemos un apartado que dice universo de trabajo. Y ahí describimos, por ejemplo, estamos trabajando con población diabética. Describimos cuál es ese universo de pacientes diabéticos en mi clínica. En mi clínica yo tengo, no sé, un promedio de 16,000 pacientes diabéticos en ambos turnos, mañana y tarde, 16,000. No voy a encuestar a esos 16,000, para eso existe el cálculo de tamaño de muestra. Si lo haces de una forma correcta, 95% de intervalo de confianza, 5% de riesgo de error, etcétera, todo lo que van a ver o ya vieron en el cálculo de tamaño de muestra, entonces ese cálculo de tamaño de muestra me dice que tengo que encuestar a 296 sujetos. Si en esos 296 sujetos yo encuentro una frecuencia de, por ejemplo, control glucémico del 40% en esos 260 sujetos, si mi recolección de la muestra fue de forma adecuada, ese 40% de control en los pacientes en esta muestra puedo inferir que se encuentran en los 16,000 participantes o universo de mi clínica. Puedo asegurar que el 40% de los 16,000 pacientes diabéticos están controlados porque lo hice de una forma metódica y adecuada. Eso implica seleccionar a mis 260 sujetos de una forma aleatorizada. No agarrarme a los primeros 260 que iban pasando, no. Eso lo van a ver en otro apartado que es la recolección de datos. Tenemos dos formas de recolectar los datos. Una forma aleatoria y una forma no aleatoria. Estás bien súper fácil, súper papa eso. Aleatoria es que al azar y no aleatorizada es lo que más me convenga a mí como investigador. Sí se puede, sí es válido, sí dependiendo de las características de tu objetivo y de la enfermedad. Si vas a encuestar a la población diabética, no, no es algo ético, no es algo adecuado que te selecciones a los 260 porque tienes 16,000. Si vas a buscar, no sé, se me ocurre, frecuencia de trastorno del espectro autista en niños con síndrome de trisomía 21, no, no te los vas a encontrar, va a ser muy difícil. En ese caso, sí utilizo mi método de selección no aleatorizada, por conveniencia le llaman. Entonces, sí, depende del objetivo y de las características de la población. Es muy largo este tema para resumirlo en unos minutos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más fácil, lo más digerible posible. Entonces, en la estadística inferencial, su construcción y su estudio están basados en el cálculo de probabilidades. A eso se basa la estadística inferencial. Así pues, la estadística inferencial es la metodología tendente a hacer descripciones, predicciones, comparaciones, asociaciones, relaciones y generalizaciones. Es decir, que si yo encuentro este fenómeno en mi muestra, muy seguramente lo puedo inferir al resto de mi universo de una población estadística a partir de la información contenida en una pequeña muestra. Utiliza resultados obtenidos mediante la estadística descriptiva, de ahí partimos. Es el siguiente paso, la estadística diferencial, el paso posterior a la estadística descriptiva y se apoya fuertemente en el cálculo de probabilidades. Todos tienen que hacer estadística inferencial en su protocolo. No, si tu objetivo es demostrar la frecuencia de, con eso te la llevas con pura estadística descriptiva y hasta ahí se te acabó tu protocolo. Si en tu protocolo le pones impacto de X sobre Y, sí, sí tienes que hacer estadística inferencial, incluso hasta estadística más avanzada. Si en tu, si en tu protocolo le pones incidencia, ya te estás condenando que no vas a hacer estadística descriptiva. No, por supuesto que tienes que agregar la estadística inferencial. Yo cuando veo un protocolo que dice
incidencia, me emociono mucho y lo leo y llego al momento en el que no calcularon jamás la incidencia. Ojo por ahí, por favor, con sus protocolos. Si alguien tiene incidencia, significa que van a hacer al menos 2 mediciones o más. Si no tienen 2 mediciones, no es incidencia. No sé por qué le ponen incidencia. Eso, si es una sola medición, eso es prevalencia. No se puede hacer calcular una incidencia con una sola medición. Eso está mal. Eso no es lo adecuado metodológicamente. Y no lo digo yo, lo dice la metodología y lo dice la estadística. Bueno, este es un esquema para demostrar aquí el tamaño de mi muestra. Dentro de la estadística se pueden considerar 2 grandes ramas, entonces, decíamos, la inferencial y la analítica. De un universo de población, pensemos en esos 16,000 pacientes diabéticos. Tenemos una población de ese universo. Esa población a lo mejor solamente son los pacientes diabéticos de la mañana, no sé, del consultorio 1 al 10, porque los demás a lo mejor no son de mi incumbencia, no puedo acceder a ellos, están cerrados por el área COVID, etcétera. Entonces, de esos 5,000, ya me reduje a 5,000 por los criterios de inclusión, eliminación, exclusión, etcétera, me quedo con una pequeña muestra, no sé, a lo mejor como de 3,000. No voy a encuestar a 3,000. Voy a hacer mi tamaño de cálculo de muestra y solamente este pequeño círculo rojo o naranja va a representar al universo de esta población. Entonces, debemos de cuidar que las características de selección de nuestros pacientes, de nuestros participantes o sujetos de investigación, debe de ser de tal manera, o la calidad en la reproducción de los datos debe de ser de tal manera que sea representativa de toda la población o de todo mi universo a investigar. Ok, entonces, seguimos con la estadística inferencial. La estadística también tiene otras dos divisiones, que es aquí donde se va complicando la cosa. La estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. Ambas tienen sus niveles de dificultad. Cuando nosotros en un conjunto de datos agrupados encontramos que hay una distribución normal de los datos, y eso lo van a ver hasta el R2 en bioestadística, si los agrupamos y nuestro conjunto de datos los representamos de una forma gráfica, imaginamos un conjunto de barras, y hacia el centro tienden a elevarse o a concentrarse la mayoría de los datos y hacia los extremos tienden a disminuir, nos hace una curva, una campana de Gauss. Si tenemos esa distribución se llama distribución normal y entonces es cuando vamos a utilizar la estadística paramétrica. Hay muchas pruebas estadísticas, o bueno, algunas pruebas estadísticas que se utilizan nada más cuando tenemos este tipo de resultados, cuando tenemos resultados con distribución normal. Por ejemplo, prueba TED-Student, que van a ver más adelante, prueba de ANOVA, ANOVA de una vía, etcétera. Ese tipo de pruebas solamente se utilizan con un tipo de distribución y a eso le llamamos estadística paramétrica. Cuando el conjunto de nuestros datos representados de una forma gráfica. No nos hace una campana de Gauss, nos hace otra curva, la que quieran, ladeada hacia un lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, en un piquito, sube y baja, las que quieran. No nos hace una campana de Gauss, entonces no tiene distribución normal. Hay 5 características de una distribución normal que no vamos a hablar ahorita, eso es motivo de su R2 y de bioestadística. Si no la han visto, exijan a sus coordinadores y a sus profesores, doctor, quiero mi curso de bioestadística, por favor, queremos ver estadística paramétrica, no paramétrica, pero bueno, esa es otra historia. La estadística paramétrica entonces la utilizamos cuando no tenemos una distribución normal de los datos y tenemos muchas pruebas estadísticas para 2 grupos, para 3 grupos, para más grupos y dependiendo del tipo de variables, si son variables numéricas, categóricas, cualitativas, cuantitativas, ya se va complicando más el asunto. ¿Cuándo utilizo una y cuándo utilizo la otra? No es necesario, y lo voy a decir, espero que nadie se rasgue las vestiduras por esto, pero esta parte a lo mejor nosotros como R1 no necesariamente tenemos las competencias para redactar el pequeño apartado de análisis estadístico. Para eso ustedes tienen un asesor metodológico y deben de tener un asesor estadístico y hasta un asesor clínico, cada uno con su área de expertise para que los vaya asesorando. Pero sí deben de saber ustedes que existe una estadística descriptiva, una estadística inferencial y que dentro de la inferencial existe la paramétrica y la no paramétrica. Y hay otros tipos de estadística mucho más avanzadas. Pero si ustedes llegan a ese tipo de estadística, paramétrica o no paramétrica, hasta ahí es un buen protocolo de investigación. Y esta parte sí les tiene que ayudar su asesor de tesis y sus profesores también, por supuesto, y el coordinador clínico de ecuación también. Dentro de la estadística diferencial, entonces, tenemos estos 2 tipos.
La paramétrica y la no paramétrica. Aquí tenemos el ejemplo cuando las pruebas paramétricas solamente se pueden utilizar si los datos muestran una distribución normal. Y aquí está nuestra famosísima campana de Gauss, que no describió ni inventó Gauss, ni fue Laplace, sino fue de Moivre. Ese es otro tipo de distribución. Una distribución binomial que no se parece nada a un sombrero o a una serpiente que se comió un elefante. No, no se parece, tiene otras formas. Una distribución en J no es una distribución normal, una positiva y asimétrica, la de hacia la derecha, la de hacia la izquierda. Cualquier otro tipo de distribución utilizamos la prueba no paramétrica o pruebas no paramétricas. Tenemos un ejemplo. En tómenle por ahí captura de pantalla, en la revista mexicana del Instituto Mexicano de Seguro Social, en el suplemento 1 en el 2013, actualmente lo googlean y en menos de un segundo les lo encuentran. Este artículo es el que deben de leer. Pertinencia de la prueba estadística, página 30, si lo ponemos. Este es un suplemento que hicieron mis profesores de la maestría y que por ahí me enteré que algunos R3 van a ir a su congreso de investigación en Centro Médico Nacional. Espero que les vaya bien, les deseo mucha suerte y espero también que los hagan papilla. Es necesario, necesitamos crecer. Vayan a buscar este artículo, pertinencia de la prueba estadística. Les prometo que lo van a leer una vez y no le van a entender, lo van a leer una segunda vez y hasta por ahí de la quinta o la sexta lo van a entender, ¿sale? Si es un poquito difícil, tenemos que leerlo y releerlo, pero tenemos que entender esto, el tipo de distribución. Esto es lo que yo quiero que vean. Al centro se presenta la media, la mediana, la moda y hacia los extremos se presentan las desviaciones y las medias de dispersión. Esto es lo que queremos que vean, no lo que ustedes hasta aquí. ¿Vale? Este cuadrito viene en otro libro, pero es muy sencillo, bueno, de irlo guiando, para que veamos los ejemplos de los tipos de pruebas estadísticas. Todo a partir de nuestra variable dependiente. Recordemos que la variable principal de estudio es la variable dependiente. ¿De qué depende de que un sujeto tenga o no tenga depresión? ¿De qué depende? Depende de la familia, depende del nivel económico, depende del estrato socioeconómico, depende de la escolaridad, depende de si está en la residencia de medicina familiar o de urgencias o de anestesiología. Depende de muchas cosas. Depende de muchas variables independientes. Entonces, nuestra variable dependiente, dependiendo del tipo, si es una variable cualitativa o cuantitativa, me voy hacia uno u otro lado. Si mi variable es quali, tenemos un ejemplo de una variable nominal. Variables nominales es cuando tienes diferentes opciones. Por ejemplo, estado civil, soltero, casado, divorciado, separado, etcétera. Son opciones, ninguna tiene un valor jerárquico mayor que el otro. Si es una variable ordinal, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, grado 1, grado 2, grado 3, esa sí tiene una distribución jerárquica. Es más importante o menos grave tener un nivel 1 que un estado 3 o un estado 4. Esa es una variable jerárquica u ordinal, es lo mismo, jerárquico ordinal. Si mi variable es nominal y tengo dos grupos a comparar, y si mis grupos son muestras independientes, dos grupos son independientes, por ejemplo, un grupo A o un grupo B, por ejemplo, el grupo de la UMF 20 contra la UMF 94 son muestras independientes, entonces utilizo la prueba de Chi cuadrado, prueba exacta de Fisher. Si mis muestras son dependientes, es decir, voy a estudiar un mismo grupo, un antes y un después, un grupo de diabéticos que fueron a Diabetims o a EADIMS, no me acuerdo cómo se llaman los programas hoy. Yo puedo, antes existía, Diabetims o ECADIMS, creo que se llama actualmente. Un antes y un después, la prueba estadística utilizada es McNemar. Si tengo más de 3 grupos en variables nominales, 3 grupos, utilizamos chi cuadrada de tendencia lineal, linear polineal o Mantel-Hassel, así también se llama. Si mis muestras son dependientes, un antes y un después, pero en 3 grupos, la prueba estadística es la Q de Cochrane. Si mi variable es ordinal, ya lo decíamos, como nivel jerárquico, insuficiencia cardíaca o nivel de depresión mínima, moderada, severa y extrema, esa es una variable ordinal. Pero queremos comparar dos grupos, no sé, el nivel de depresión en un grupo de estudiantes contra el nivel de depresión en otro grupo de estudiantes, o nivel de depresión en mis pacientes diabéticos contra mi grupo de pacientes hipertensos, por ejemplo. Son dos grupos. Si son independientes, la Udemann-Whitney.
Si son muestras relacionadas, utilizo la prueba de Wilcoxon. 3 o más grupos. Para muestras independientes, utilizo Kruskal-Wallis. Si son muestras dependientes, utilizo la prueba de Friedman. ¿Vale? Todo ese es el mundo de las variables cualitativas. Si mis variables son de tipo cuantitativas y tenemos normalidad en los resultados, esto de sesgo y cortosis son algunas pruebas que se utilizaban antes para determinar el tipo de dispersión de los datos. Ya no utilizamos esas, utilizamos pruebas de bondad de ajuste que son más específicas, como con Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk. Pero bueno, son pruebas de bondad de ajuste que me van a decir si tengo distribución normal o libre. Si tengo una variable cuantitativa y quiero comparar esos resultados entre dos grupos y son muestras independientes, utilizo la t-student. Si son muestras dependientes, utilizo un antes y un después, utilizo la t-pareada. Seguimos con los datos de normalidad. Si tengo 3 o más grupos para muestras independientes, utilizo ANOVA de 1 o 2 factores. Y si tengo muestras dependientes, es el mismo grupo, es un antes y un después, bueno, una antes y un después en 3 grupos, ANOVA o medias de repetición o ANOVA por bloques. Esto es para las pruebas estadísticas paramétricas con distribución o dispersión normal de los datos. Todavía nos falta todo el mundo de la dispersión con los datos no normales, libre. Este es otro cuadrito que viene por aquí. Tengo las referencias, tómenle por ahí impresión de pantalla. Esto es otro ejemplo de cómo puedo utilizar esas pruebas estadísticas. No tienen que utilizarlas todas, solamente enfocadas en el objetivo de su estudio. A lo mejor mi objetivo simplemente con chi cuadrado es suficiente, pero eso depende del objetivo de su estudio y les tiene que ayudar su asesor o su asesor clínico, metodológico o el estadístico. Sí, es un mundo la estadística y entonces por eso necesitamos uno o más asesores. Hasta aquí. Se supone que este es el espacio para las preguntas en base a la estadística descriptiva e inferencial. No vamos a ver ninguna de esas pruebas, ya sería, cada una sola prueba estadística sería motivo para un análisis. En este momento no lo vamos a hacer y hasta aquí terminamos. Estoy al pendiente de sus preguntas y cualquier cosa me pueden encontrar, por favor, en la Coordinación Auxiliar Médica de Investigación en la delegación o con todo gusto con sus profesores y con su coordinador de educación. Muchas gracias.